Chocolate chip. Ustedes saben que a nosotros nos acusaron de las diásporas, ¿sabes? Las diásporas y la gente, la crisis que hay en Venezuela. No hablaban nunca del bloqueo, no hablaban nunca de nada de eso. La propaganda era que nuestra gente se estaba yendo. Llegaron hasta dar cifras, 5 millones de personas que habían salido. Dieron esta cifra. Me encontré con un reportaje. Qué bueno que ustedes lo vean, después hacemos el comentario. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Y por qué los norteamericanos se están yendo? Es decir, que ya la diáspora no es aquí. Más bien hay gente que quiere regresar a Venezuela. No, ahora la diáspora se está dando en Estados Unidos. ¿Por qué será? Rueda. Acabo de regresar de mi primer viaje a México y me di cuenta de una alarmante tendencia que tenía que compartir contigo. Pude ver de primera mano la gran cantidad de estadounidenses que están huyendo hacia México para buscarse una mejor vida. Mientras en Estados Unidos maltratan a los migrantes y se los lanzan de un lado a otro en autobuses y aviones, a México entran cada vez más personas. En 2019, 12 millones, en 2021 más de 19 millones, en 2022 la cifra se multiplica aún más y en 2023 continúa. Muchos de ellos instalándose legal e ilegalmente para vivir allá. Y me comentan que simplemente no soportaron cómo ha ido cambiando la situación en Estados Unidos. Algunos se mudan a México pero cruzan la frontera todos los días porque mantienen su empleo en Estados Unidos. Otros miles cruzan hacia México constantemente para comprar combustible para sus vehículos. Otros eran migrantes que deciden volver a México, su país de origen. Según varias encuestas, 85% de los estadounidenses cree que su país va en una mala dirección. Y 40% está considerando huir del país. Y los registros oficiales muestran que ya casi 2 millones están viviendo en México, haciendo que los precios de las viviendas y los alquileres suban mucho en las ciudades fronterizas. Y donde se ve más claro este nuevo fenómeno es en California, la quinta economía más grande del mundo, superando a la India y Reino Unido. También cuna de grandes empresas como Google, Apple, Facebook y sede de las estrellas de Hollywood y sus grandes mansiones. Pero cuando yo estuve allá se me rompió esa idea romántica y pude ver la realidad de la enorme pobreza y la desigualdad y el declive en el nivel de vida de miles y miles de personas que se ha ido desarrollando con el fin del sueño americano. Pero ¿qué pasó en Estados Unidos que lo ha llevado a esta situación y que está haciendo que miles y miles de personas huyan hacia México, no solo de California, sino también de Nueva York y otros estados? Pues para entenderlo, toca remontarnos a los años 50, cuando inicia la llamada Era Dorada de los Estados Unidos. Explota el crecimiento de la clase media y se instala internacionalmente la ideología del sueño americano, uno de prosperidad, igualdad de oportunidades y avance social, que se había reflejado en la típica familia americana, con un trabajo estable, propietarios de su casa y su carro. Esa fue la época después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se consolidó como la potencia hegemónica y se instauró el dólar como la moneda de reserva internacional. Ya para 1970 la casa promedio valía $17,000. No había aumentado mucho en esos 20 años, mientras que los salarios se habían casi triplicado para llegar a los $8,700 al año. Claramente ese estilo de vida era algo alcanzable para muchas personas. Por eso la fuerte migración de personas hacia allá. Muchos latinos cruzando la frontera desde México para intentar escapar de la pobreza en su país y encontrar las oportunidades de riqueza que les iba a brindar el sueño americano. Pero con el tiempo todo fue cambiando. We have falling life expectancy in the United States. Unbelievable. We have, of course, the opioid epidemic. We have a healthcare system that is twice the cost of any other healthcare system in the world. We're at perpetual war. We have the highest income inequality in American history right now. We have crumbling parts of our infrastructure. We know it's been falling apart for a long time. But administration after administration recently, we haven't been able to build 1 mile of fast rail. We're patching at best, but not designing anything for the 21st century. And you step back and you say, that is really a peculiar
political system. Un sistema cuyas decisiones políticas también han llevado a que el nivel de vida de la población disminuya fuertemente cada año. Altos impuestos, costos médicos, costos educativos de los hijos, el incremento más alto de deuda de tarjetas de crédito en 20 años, la mayoría de las personas con deuda estudiantil que no pueden pagar. E incluso en los costos del día a día, carne, huevo, jugo, pollo, combustible, el alquiler. Estamos hablando de que en solo un año se agregaron $3.500 adicionales a los costos de las familias y va de mal en peor. Pero esto tampoco es algo nuevo. Desde los años 80 el crecimiento de los precios de los activos, como el ejemplo de la vivienda que di antes, se ha visto totalmente divorciado de los salarios. Mientras crece la economía y Estados Unidos se hace más rico, eso no se ve reflejado en la vida de todos. Mientras los salarios se han mantenido bajos en los últimos 50 años, aumentando los ingresos de las familias solo 16%, los costos han aumentado más de 190% y los costos educativos más de 264%. De verdad, una locura. La pregunta es entonces, ¿por qué pasó todo esto? ¿Quién es el verdadero culpable y a quiénes beneficia? Pues aquí hay que prestar atención a la política del Banco Central. Tasas de interés bajas y mucha, pero mucha impresión de dinero. If you drive up the price of assets systematically, and it's bound to happen if you drive the rates down to negative territory, who do you make money for? You make money for the people with assets. Who owns the assets? The top 1% has 35% of all the assets. The top 10% have practically all the assets. What's the asset ownership of the bottom half? A rounding error, practically none. So you mark up the assets, and that's your contribution to society. What you're doing is pushing down on labor, pushing down on the bottom half, with no offset from increasing their assets, since they have none. And you're making the top 1% ineffably rich. And the data bears that out right down to the last 2 years, when the top 0.1% has doubled its wealth during COVID, and the bottom 50%, I can assure you, has not doubled its wealth. Bueno, ¿y qué pasa con los trabajadores? ¿Qué ha pasado con la clase media? Ustedes me dirán, bueno, la clase media ha tenido trabajo, la clase media ha podido acceder a un crédito hipotecario barato. Lleva razón. Pero no se han beneficiado en la misma manera de esa expansión de la política monetaria. Y este, que es un fenómeno aparentemente solo económico, se vuelve político y va erosionando poco a poco el sistema democrático, reforzando todavía más las condiciones que lo producen. The dominance of a handful of firms has increased steadily in most subsets. And so profit margins have gone up. And the power of corporations has gone up, and they've been able to use more of their power influencing government. There is a lot of regulatory capture, where people from business tend to run the agencies that regulate the industries. So it's been a wonderful time to make money at the corporate system. Por esto tiene sentido la terrible falta de inversión en áreas claves para la sociedad y la economía, como la infraestructura y la educación de la población. Recientemente vi una entrevista con Ray Dalio en la que contaba el trabajo que está haciendo su fundación en ese sentido y reveló unos datos impactantes. En algunos estados de los Estados Unidos, los supuestamente más ricos, más de 1 de cada 5 estudiantes están desvinculados o directamente fuera del sistema educativo, por lo que terminarán estando en las calles. Lo que él plantea está relacionado directamente con la criminalidad. Dijo incluso que en una de las comunidades que visitaron encontraron 60.000 estudiantes sin computador ni conexión a internet, lo que hoy en día sería equivalente a no tener agua ni electricidad. Children are raised where, it's quite often a single parent in a slum, where there's drugs, where there's guns, where there's gangs. Who are you going to relate to? What is your best likelihood of an income? It's through drug dealing and it's with gangs. That's your community and so on. That cycle has got to be broken. Ahora bien, ¿qué significa esto en el contexto de la competencia entre Estados Unidos y China por la hegemonía a nivel mundial? Recordemos que Ray Dalio se dispuso a realizar un análisis histórico desde siglos atrás y ubica a Estados Unidos en lo que él llama la etapa de declive de los imperios. Y próximamente, las consecuencias del desorden económico y social en Estados Unidos y el surgimiento de China como su rival van a desembocar en revoluciones y guerras. Internamente por la desigualdad entre ricos y pobres y externamente por el choque entre estas dos potencias. En su análisis, él estudió la posición de los distintos imperios a lo largo de la historia en diversos factores, siendo de los más importantes la educación y la tecnología. Fíjate aquí cómo la educación tiende a ser el primer factor en caer, que es la línea azul, y eso es probablemente lo que le esté sucediendo a Estados Unidos. Mientras que aquí podemos ver cómo todos los indicadores en China
está en un crecimiento acelerado, por lo que viene retomando su posición de liderazgo en el nuevo orden mundial. Lo alarmante de todo para Ray Dalio es su predicción de que el deterioro interno de Estados Unidos y la desigualdad desembocarán en cada vez más polarización política y eventualmente en una guerra civil. So I think that in the 2024 elections, there is a reasonable chance that neither party will accept losing the elections. And that is something that means that democracy, or a type of civil war of sorts, could develop. This is realistic. I'm not being exaggerated by that. Y lamentablemente esto tiene todo el sentido del mundo. Mira este gráfico. Un estudio de la Universidad de Princeton muestra cómo 90% de la población de Estados Unidos no tiene ninguna influencia sobre las leyes que aprueban sus políticos, mientras que el 10% de mayores ingresos tiene una influencia directa. ¿Por qué? Pues para su sistema político y judicial es perfectamente legal que un banco, por ejemplo, contrate a un grupo de presión cuyo trabajo es que el gobierno le dé al banco lo que quiere. Y es perfectamente legal que ese grupo identifique a los políticos encargados de regular a los bancos, los ayude a recaudar dinero para su campaña de reelección y les haga ofertas de empleo de millones de dólares. Y luego nada impide que este grupo redacte la ley que al banco le interesa, y es perfectamente legal que estos políticos aprueben esa ley en el Congreso. De esta forma se aprueban beneficios y beneficios para las grandes empresas y las grandes corporaciones. Estamos hablando de que las empresas usan billones de dólares para comprar políticos y gracias a eso reciben trillones de dólares en beneficios. Y ojo, se lo estaba diciendo aquí, ese video no es de la izquierda, ni está hecho por ningún izquierdista, ni mucho menos. Es un análisis de ellos, allá en Estados Unidos. Y eso que no sacaron lo de Snowden, que ya estaba hablando de lo que llaman el sistema de vigilancia de capas, porque es una sociedad controlada policialmente. Controlada. Lo de la guerra civil, eso se viene hablando desde incluso del tiempo de Trump. La posibilidad de una guerra civil en Estados Unidos. Pues yo decía ahorita, ¿cómo tú le quitas un caramelito y tú crías a un muchacho, lo malcrías, lo llevas, le regalas un Corvette, le regalas una mansión, le das todos los caramelos y de repente le dices que no tiene real? Dime qué va a pasar. Dime qué va a pasar, que no lo enseñes a trabajar, sino a ganar. Chocolate chip. Oh, yeah. Chocolate chip. Eat some chocolate chip.